Pues aquí seguimos trayendo la mañanera de Ann. Sean bienvenidos al canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta a su like, bajar la campanita, píquenle, píchenle. Presidente. No se han Échenle la repetido, mano, ¿verdad? chinga. Gracias. Soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7. Preguntarle sobre el tema de Audi. Bueno, ya lleva una semana que están en huelga los trabajadores. Por una parte se había dicho que la empresa había desconocido la huelga, había interpuesto un tema legal. Después, ayer empezaron, el martes me parece, sí, antier, reiniciaron las negociaciones. La empresa solo ofrece 6.5% de incremento, los trabajadores quieren el 15.5%. Señalan que ha habido un poco de prepotencia por parte de la empresa. Yo quisiera saber alguna opinión al respecto de este tema, que de hecho las negociaciones están llevando en el centro laboral de aquí de la Ciudad de México, o sea, del gobierno. Bueno, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo. Me ha informado el secretario del Trabajo que ha estado pendiente y espero que se llegue a un acuerdo entre el sindicato y la empresa. Es el único caso que se tiene sobre un paro o huelga, ¿no?, empresarial con los trabajadores. Sin embargo, pues esto es consustancial a la democracia y a la libertad. Es un derecho que tienen los trabajadores, el derecho a la huelga. Y se está desarrollando en los cauces legales y van a ir poniéndose de acuerdo. Habían diferencias, como tú lo señalas, amplias, extremas, y ya se han ido moderando, tanto por el lado de la empresa como de los trabajadores. Ya falta poco y estoy optimista. Gracias, presidente. En otro tema, ayer la Suprema Corte de Justicia señaló que es que estoy buscando la información, que la Comisión Federal de Electricidad, bueno, que la ley que se estableció para que la Comisión Federal de Electricidad pudiera tener preponderancia por ser una empresa del Estado, era, los amparos los ganó y dijo que la Comisión Federal de Electricidad no podía seguir con esa preponderancia. ¿Cuál es su opinión respecto a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia? Pues son dos cosas, ¿no? Una, que con la reforma energética, como ese era el distintivo del gobierno de entonces, como de todos los gobiernos neoliberales, se modificaron las leyes, se reformó la Constitución para darle el mismo tratamiento a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, que a la Comisión Federal de Electricidad. Incluso hasta más privilegios para empresas particulares, como Iberdrola, por ejemplo, que a la Comisión Federal de Electricidad, algo que nunca había sucedido, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, se nacionaliza en 1960,
la industria eléctrica para garantizar a los mexicanos el derecho a la electrificación. Se avanza por eso desde el gobierno del presidente López Mateos en la electrificación de todos los pueblos de México, cosa que no iban a hacer las empresas particulares. Por eso, hasta en los pueblos más apartados hay energía eléctrica, porque fue una decisión que tomó el presidente López Mateos. Hay hasta una carta que aquí leemos periódicamente de esa decisión histórica, cómo lo fue la expropiación petrolera en 1938. Entonces, se recupera el petróleo y se recupera la industria eléctrica. Y en el periodo neoliberal se apuesta de nuevo a la privatización, a la entrega del petróleo y a la entrega de la industria eléctrica. Entonces, se hacen esas reformas. Por eso se afecta a la Comisión Federal de Electricidad. El propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad y dejar todo el mercado de la industria eléctrica a particulares. Si nosotros no hubiésemos llegado por voluntad del pueblo de México, la participación de la Comisión Federal de Electricidad fuese del 10, del 15% de toda la producción de energía eléctrica en el país. Ahora, con muchos esfuerzos, vamos a dejar a la Comisión Federal de Electricidad con un 54% del mercado y atendiendo sobre todo a los consumidores domésticos, a las viviendas, donde se otorgan subsidios. Por eso no ha aumentado el precio de la energía eléctrica en términos reales, nada que ver con España, con Estados Unidos, con otros países en donde está privatizada la industria eléctrica. Pero estamos desde hace tiempo remando contracorriente, primero por esta legislación que considera monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y luego entonces le ha dado legalmente todo el respaldo a las empresas particulares extranjeras con las que han hecho negocios jugosos los políticos corruptos de México. Ya hemos hablado mucho de esto, de cómo Iberdrola se llevó de consejero al expresidente Felipe Calderón, una empresa española que fue impulsada y se convirtió en un monopolio privado en México y llegó al descaro de contratar como empleado al expresidente de México, al que ostentaba la presidencia en el país. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Poder Judicial entregado completamente a estos intereses particulares. Entonces, cada vez que hay una iniciativa para
poner por delante el interés público y no permitir que predomine el lucro. Cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular en contra de estos ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, 4 ministros y 2 a favor y 2 en contra, o sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que, como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son 2 votos, deciden, ¿sí?, que no hay empate, que se anula la ley eléctrica. Así, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y se va a tener esa oportunidad porque vienen elecciones para reformar el Poder Judicial y que ese poder esté al servicio del pueblo, no al servicio de un grupo minoritario al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz. Entonces, eso es lo que sucedió ayer. Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos, porque si no, imagínense, ¿cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público? Entonces, qué bien que me preguntas sobre eso,
hubieron dos cosas ayer. Esa fue una. Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortari. Los jueces también. 10 diario, es una tras otra. O sea, está podrido el Poder Judicial. O para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz. No ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México. Entonces necesita una reforma. Sí, la Fiscalía tiene un plazo, igual en este otro asunto, pero no hay que entusiasmarse mucho porque son los mismos. Acuérdense lo que sucedió cuando se establece que nadie puede ganar más que el presidente. Está en la Constitución, en el artículo 127, y ellos están obligados a cumplir, a respetar, a hacer valer la Constitución, se amparan o utilizan un instrumento legaloide para violar la Constitución. Y así lo mismo cuando se decide en la Cámara de Diputados, que es el poder que aprueba el presupuesto, es su facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto, y deciden que ya no iban a tener en el Poder Judicial 15,000 millones de pesos para sus privilegios de los ministros, se amparan y queda sin efecto la decisión del Poder Legislativo. Es como un supremo poder conservador. Por eso hay que buscar la reforma a la Constitución, regresar el espíritu, la letra de la Constitución que surge de la Revolución de 1910 y que se aprueba en Querétaro el 5 de febrero de 1917, que es lo que voy a hacer, porque durante todo el periodo neoliberal, ya lo hemos visto aquí, hasta podríamos volverlo a explicar, todas las reformas a la Constitución que hicieron fueron para beneficiar a minorías y para legitimar el saqueo, el robo de bienes del pueblo y de la nación. No hay nada en los 36 años del periodo neoliberal que hayan hecho en favor del pueblo. Por eso me dio mucho gusto ayer que los del PRI y hasta los del PAN, fíjense a qué nivel
de desesperación Claro. o lo que hace la temporada electoral. Ellos reformaron la Constitución para quitarle derechos a los trabajadores en cuanto a sus pensiones. Primero Zedillo y luego Calderón. Esas reformas a las pensiones significaron de que el trabajador, al jubilarse, iba a recibir menos del 50% de su salario. Y ahora que vamos a presentar las iniciativas, vamos a cancelar esas leyes, la ley Zedillo en pensiones y la ley Calderón en pensiones, una para los trabajadores del Seguro Social y la otra para los trabajadores del ISSSTE. Las vamos a cancelar. Entonces planteo de que viene una reforma a las pensiones y me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente del PRI que van a apoyar la reforma y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma. Qué bueno, ¿no? Lo celebro. No, hombre. Ahora ojalá nos apoyen también con esta nueva reforma. Son mitómanos. Que tiene que ver sí, al otro día con fortalecer la industria eléctrica y las empresas públicas. Sí, fue presidente, fue precisamente la segunda sala de la Suprema Corte la que declaró inconstitucional esta ley de la industria eléctrica. Entonces, ¿ustedes pueden impugnar todavía? Sí, ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer, se va a lograr. Hay un término ahí mismo. El problema es ese, que son juez y parte. ¿Mande? No se puede acudir, incluso hoy en la mañana me mandó el licenciado Bartlett, ¿sí? Un planteamiento, a ver si tienes ahí el texto, acerca de eso. Él plantea de que no es posible si hay un empate. Imagínense, 2 ministros, ¿sí?, borran, desconocen, cancelan una ley. Dos. ¿Es traición a la patria, presidente? No, es abyección. Es que traición a la patria es un concepto de mayor rango. Para no exagerar, estas son acciones de traidorzuelos. O sea. Sí. Esa es la opinión del director de la Comisión Federal. Informa usted que el pasado miércoles 31 de enero a las 14 horas tuvo verificativo sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Pérez Dayán. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar en el proyecto propuesto por el ministro
Pérez Dayán. ¿Por qué se excusó? Porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó, pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Dayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces la votación terminó en un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto que ampara a las empresas. El ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, según el licenciado Bartlett, y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Por lo que me preguntabas si se va. Para su conocimiento transcribo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Artículo 17. Las resoluciones en las salas se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes solo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Esto es lo que dice la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtuviese mayoría al votarse el asunto, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente e emitir su voto cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría. El presidente o presidenta de la sala tendrán voto de calidad. O sea, sí, pero cuando se termine el proceso, con lo acontecido queda en evidencia que el ministro presidente Pérez Dayán se atribuyó un voto de calidad que no tenía y se omitió
el mandato de la ley para transferir su proyecto de sentencia a un ministro diferente. Está claro. Pero es que el licenciado Bartlett pues, es abogado y está pensando que otro ministro va a resolver de otra manera. No, casi todos están Está podrido. confabulados. Todo lo que Entonces, por eso hace falta la reforma. Pero es muy claro cómo violan sus propios procedimientos. Entonces, qué bien que me preguntaste sobre esto. Y bueno, el resumen, la conclusión es que hay que reformar el Poder Judicial y también buscar regresar del espíritu y la letra de la Constitución que se aprobó en el 17 y se fue reformando cuando todavía no dominaba por entero la oligarquía y modificaron la Constitución de acuerdo a sus necesidades. Entonces eso es lo que pienso que se debe hacer. Presidente, y finalmente, sobre esta ley de revocación de mandato, hay todavía 18 entidades en el país, un poco más de la mitad. En Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes y el Congreso dijeron que iban a apurarse a aprobar esta ley de revocación de mandato porque es una ley que ayuda a la ciudadanía. Pero ¿cuál es el llamado para todas las entidades que faltan? Porque hay varias entidades que faltan de tener esta ley de revocación de mandato y que también usted comentó que iba a bajar el porcentaje para la participación ciudadana. ¿Cuál sería el llamado a los estados? Pues ya se está haciendo, ya en todos los casos, incluso en la iniciativa, en una de las iniciativas del día 5, ya se incluye bajar el porcentaje para que la consulta sea vinculatoria, que no se requiera el 40% de participación de los ciudadanos, sino el 30%. Y poder hacer la revocación del mandato en la elección intermedia, también para que no haya gastos extras, sino que si se trata de un periodo de 6 años, en la elección intermedia, se le pregunta a la gente, ¿quieres que continúe la autoridad de que se trate o que haya cambio? Porque eso es la democracia participativa. El pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo es soberano. De acuerdo, vamos. Compañera y… Pues sí. ¿Por qué votaron en contra de la ley de Comisión Federal de Electricidad? Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Lainez? Estos tríos de malandros son los que se oponen a todo lo que a todas las reformas. Están por encima del poder legislativo. Se creen amos y señores que no pueden ser tocados.
Estos deben de pasar por la guillotina, yo creo. Allá en el siglo, ¿qué? ¿Siglo XVI? Creo que sí. Bueno, pues vámonos con Tokio.